La biopsia es un procedimiento invasivo que puede tener fines diagnósticos, preventivos y en algunos casos terapéuticos, por lo que ha sido difundido en casos de procesos donde se encuentra mejoría en el tratamiento instaurado anteriormente o cuando existe duda ante una etiología del cuadro clínico. El término biopsia proviene etimológicamente del griego bios, vida, y opsis, vista o visión. Esto se define como la extracción del tejido característico de una lesión para su posterior análisis micro y macroscópico, y así determinar el diagnóstico. Tipos de biopsias. Existen diferentes tipos de biopsias. El día de hoy vamos a hablar según su clasificación. La primera es la cantidad del tejido extraído, que se compone de dos, incisional y escinsional. La incisional es donde esta biopsia se realiza extrayendo pequeñas porciones del tejido de la lesión y está indicada en lesiones que sobrepasan 1 centímetro de diámetro. En caso de que la lesión se divida en varias regiones con características definidas diferentes o la presencia de lesiones múltiples diferenciadas, estas se toman de una parte, es decir, 1 centímetro de diámetro. En todas estas lesiones deben extraerse segmentos que tengan modificaciones y características importantes que ayuden al diagnóstico de la enfermedad o la patología que se esté presentando, con una profunda porción mínima de tejido sano y con una profunda porción mínima de tejido infectado o que nos tenga una lesión múltiple diferenciada. La segunda clasificación es la escinsional. En esta biopsia se realiza extrayendo la lesión en su totalidad junto a una pequeña cantidad de tejido sano en los bordes de la misma, el cual debe tener un diámetro entre 2 a 3 milímetros y se indica en lesiones menores a 1 centímetro de diámetro. Se debe tener en cuenta que esta no solo ayuda a establecer un diagnóstico, sino que también puede ser tomada como un tratamiento definitivo de la lesión. Segunda clasificación, según la accesibilidad de la lesión, que se clasifica en directa e indirecta. La directa es aquella en la cual la lesión no se encuentra recubierta por tejido, por lo tanto tiene mejor accesibilidad, como ocurre en lesiones neoplásicas primarias y lesiones precancerosas. En la indirecta es aquella en la cual la lesión se encuentra recubierta por tejido aparentemente normal y presenta una accesibilidad más dificultosa. Tercera clasificación, según el contenido de la lesión. Según el contenido de la lesión las podemos encontrar sólidas o líquidas. Las sólidas es donde la biopsia puede ser realizada por medio de bisturí, láser, sacabocados y este último denominado que encontramos que es el punch en relación con el instrumento que se usa para el procedimiento. Este procedimiento se realiza preferiblemente en lesiones planas como leucoplaquias, eritroplasia, líquen plano, etc. Esta biopsia sólida no se encuentra indicada de manera escinsional en lesiones malignas pequeñas por la posibilidad que tienen de causar metástasis de las mismas y también en lesiones profundas, ya que al ser un método de obtención de muestras superficiales no se puede obtener una cantidad de tejido óptimo. Según el contenido de la lesión líquida, en esta biopsia se realiza el método de punción o aspiración por aguja fina, en la cual se utiliza una jeringa de 5 a 10 con una jeringa de calibre de 18-22 para obtener la muestra por medio de la aspiración en el área de la lesión por medio de presión negativa realizada por la jeringa. Esta técnica se encuentra indicada en quistes de contenido líquido, zonas edematizadas, glándulas salivales y ganglios linfáticos.
Este tipo de lesión eh, de biopsia en la que se va a realizar es comúnmente rápida y es de bajo costo y de fácil diagnóstico y causa mínimas molestias y complicaciones en los pacientes. La cuarta clasificación que encontramos es biopsia BACAF. Esta biopsia BACAF es una técnica por aspiración con aguja fina de la mama. Esto es un examen sencillo, fácil de realizar y es el examen costo efectivo más útil para el diagnóstico de lesiones de mama. En países en vía de desarrollo es una técnica efectiva comparada con la biopsia. Este procedimiento puede ser realizado en el área de la patología por el patólogo con evaluación inmediata o en consultorio por el médico tratante usando una aguja con jeringa y, si es posible, una pistola de biopsia por aspiración. Luego la muestra es fijada en alcohol y se envía al laboratorio para realizar su respectiva evaluación. Para ello debemos tener en cuenta que se debe realizar una previa asepsia donde se va a localizar la masa en la parte de la mama. Entonces lo que se realiza es que se localiza la masa entre los dedos índice y pulgar cuando la lesión es palpable. Con una aguja conectada a una jeringa se posiciona la lesión y se hace vacío con el émbolo de la jeringa para que las células ingresen a la aguja. Lentamente se retira la aguja y un poco antes de retirarla completamente del tejido se deja de hacer succión con el émbolo para que las células no ingresen a la jeringa. Posterior a esto se desconecta la aguja y se ingresa un poco de aire en la jeringa y se vuelve a conectar esta a la aguja para inyectar el contenido con la muestra sobre la lámina de portaobjetos. Se hace un extendido en una capa delgada y se fija. El tipo de biopsia BACAF tiene una clasificación de las lesiones que se categoriza en 5. Cada categoría debe ubicar los hallazgos en una entidad patológica específica similar a aquella usada en los diagnósticos de patologías quirúrgicas. Entonces, a continuación vamos a describir cada una de las 5 categorías. A. Benigna. Cuando la muestra es benigna es que no hay evidencia de la malignidad y el resultado debe ser seguido por una descripción más detallada y una clasificación apropiada. Por ejemplo, los hallazgos son conscientes con absceso o mastitis, necrosis grasa, enfermedad no proliferativa de la mama, como se pueden encontrar quiste, metaplasia poacrónica, etc. Enfermedad proliferativa de la mama sin atipía, fibroadenoma, cambios asociados al embarazo o inducidos por tratamiento, y para esto hay que tener en cuenta las recomendaciones post-BACAF. B. Atípica. Este tipo de clasificación atípica es cuando los hallazgos celulares de este material no son diagnosticados, es decir, que el resultado debe ser seguido por una descripción más detallada y una clasificación apropiada. Por ejemplo, los hallazgos son sugestivos de una enfermedad proliferativa de la mama con atipía o una lesión lipofibroepitelial. De igual manera, se debe tener en cuenta las recomendaciones post-BACAF, ya que es importante tener cuidado y estar prevenido. Algunas personas sugieren solamente decir atipía si se requiere de biopsia para el diagnóstico definitivo. C. Malignidad. Esta malignidad puede ser sospechosa o probable. En esta clasificación es donde los hallazgos celulares de este material son altamente sugestivos de malignidad. Se recomienda biopsia de tejido para un diagnóstico definitivo y pues estar seguros. D. Maligna. Los hallazgos celulares en esta clasificación son diagnósticos de malignidad.
El resultado se debe caracterizar con el tipo específico de neoplasia cuando sea posible. E. El tipo de clasificación, el último, encontramos la no satisfactoria, debido a por poca celularidad o artefacto de distorsión por el secado al aire libre o también por inflamación o oscurecimiento por sangre, que es cuando no nos permite ver bien la muestra y es porque esta biopsia fue tomada de mal manera.